Bueno, Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María José, pues encantada de estar aquí contigo hablando de un tema tan interesante y tan importante hoy. Y bueno, yo me sorprendí un poco escuchando y leyendo tu título que dice incluso mujeres y hombres, lenguaje inclusivo y control ideológico institucionalizado. Pero ¿por qué incluso mujeres y hombres? Bueno, porque estamos actualmente asistiendo a una deriva ideológica que ha manipulado mucho todo lo que es el tema de la lingüística y están sistemáticamente intentando eliminar los términos hombre y mujer de nuestro vocabulario. Bueno, hombre prohibido el paso y mujer también borrado por toda esta deriva que ha tenido el feminismo de cuarta ola, la ideología queer, que de alguna manera no se identifica con el tema sexo, por tanto desea eliminar de nuestra mente, de nuestro pensamiento, los conceptos de hombre y mujer. Entonces se escudan con esta frase tan bonita de lenguaje inclusivo, que parece que se han inventado ellos, y en realidad no son inclusivos, porque a los únicos que incluyen son al grupo de presión LGTBIQ, y sin embargo no incluyen a hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde está la inclusión? ¿No? Sí. Es por eso. Y lo de control ideológico institucionalizado es porque precisamente esta ideología es la que se está implementando desde el Ministerio de Igualdad, con todas las subvenciones, los 23.000 millones de euros que ha recibido, en todas las instituciones, digamos, de gobierno, en ayuntamientos, en el funcionariado, en las escuelas, en las universidades. Por tanto, es una imposición que viene desde las instituciones. Por eso digo, control ideológico que se ha fabricado, digamos, en el Ministerio de Igualdad y en estos laboratorios de las universidades, la Universidad Autónoma, de donde vienen toda esta corriente ideológica, se ha fabricado, copiado de corrientes que vienen del extranjero, de América, de Inglaterra, etcétera, y ahora, pues nada, lo están inyectando aquí en la sociedad desde arriba. No es algo que salga como una presión popular de cambio, no, está desde arriba, imponiéndose. Sí. Bueno, entonces, ¿puedes explicarnos qué es el lenguaje inclusivo? Pues mira, te lo voy a explicar. Te voy a explicar a ti y se lo voy a explicar a todas las personas que hoy están aquí escuchando este programa, que intentaré explicar de las cosas más claras posible lo que quiere decir y todo este montaje que hay detrás de la manipulación lingüística tan terrible que tienen armada, ¿no? el Ministerio y todos los correligionarios. Bueno, pues el lenguaje inclusivo es ese lenguaje que siempre se ha definido como un lenguaje en el que somos conscientes de no ofender, ignorar o minimizar a nadie en la sociedad. Es decir, no podemos minimizar ni ofender a nadie por razones de su sexo o su sexualidad. No podemos minorizar a nadie por su origen. Ellos hablan de raza. A mí el término raza aplicado a los seres humanos me chirría y mucho, porque no lo considero, ni por su edad, ni por su aspecto físico, ni por su tamaño, ni por, en fin, por nada. Todo eso, lo que siempre habíamos entendido como el respeto al hablar con las personas, que solamente puede ser inspirado por el amor hacia los demás, que es lo que debe regir un poco la vida de los seres humanos. Entonces, todo el Ministerio de Igualdad parece como que se ha querido reinventar o hacer suyo este concepto de lenguaje inclusivo, cuando esto está hace 1000 años. Nosotras dos somos lingüistas y tenemos bastante claro que la inclusividad en el lenguaje pues siempre se ha trabajado y siempre se ha estado por esto, ¿no? Pero lo han enfocado solo y exclusivamente hacia temas de sexismo. Ya no hay nada más, solamente lo han enfocado a temas de sexismo y además es un sexismo que lo han enfocado a partir de estas minorías del grupo de presión LGTBIQ que detenta un poder económico importante y solamente enfocado en ellos, la inclusividad de ellos. Ahora, ellos, al revés, cuando se trata de hablar de los demás, no tienen ningún problema en calificar y crear términos de nueva creación, como por ejemplo masculinidad tóxica, como por ejemplo coitocentrismo, como por ejemplo la sociedad heteropatriarcal está tan manida ya,
absolutamente con una carga realmente fuerte. Son palabras con una carga negativa muy fuerte, masculinidad tóxica, bueno, todo esto, ¿no? El concepto de cis, el cis es la persona que se identifica con su propio sexo, es decir, si yo soy una mujer y me identifico con el hecho de ser mujer, yo soy cis, y esto es en tono despreciativo, con respecto a lo que sería no binario. Los no binarios, a los cis, nos hablan como desde sus alturas, desde ese trono que se han puesto ellos, pero claro, pertenecen al colectivo, al grupo de versión LGTBI queer, y estos son la aristocracia ideológica hoy, ¿no? Aparte, detentan el poder económico y detentan el poder de control feroz de todas las plataformas comunicativas, de la prensa, de plataformas digitales. Y claro, desde ahí nos ven a nosotros como los inferiores, los cis, los TERF son las personas, dicen ellos, todo esto viene del inglés, además, se lo copian del inglés, es una cosa bastante patética. Son los que se han arrepentido de hacerse una transición sexual o transgénero, porque ellos ya como no saben si decir transexual o transgénero, hablan simplemente de trans, en esto son muy simples. Cuando quieren hacen palabras complicadísimas, pero cuando no, lo hacen todo como muy simple. Y bueno, pues eso, todas estas palabras, por eso digo incluso mujeres y hombres, es decir, a ver si es verdad que nos pueden podemos realmente estar incluidos en ese lenguaje inclusivo, los hombres y las mujeres, o es que nos tenemos que borrar todos los hombres y las mujeres. Otra de las cosas que dicen, por ejemplo, hablan de la perspectiva biologicista. Al hablar del análisis del ser humano, la perspectiva biologicista no es otra cosa que la perspectiva de la ciencia de la fisiología, de la medicina, de la psicología, en fin. O sea, ¿cómo vas a hablar de un ser humano si no es desde un punto de vista biologicista? Es que somos vida, estamos vivos. Entonces, bueno, lo mezclan todo y también arremeten contra conceptos culturales como, por ejemplo, hablan del mito del amor romántico, como si supieran algo de lo que es el amor y como si supieran algo de lo que es romántico, el movimiento romántico, ¿no? No tienen ni idea. Nosotras realmente, yo soy licenciada en filología, especialista en literatura, y no sé si estas señoritas van a poder hablar de lo que es el romanticismo, pero a mí me parece que están a años luz de saber lo que es esto. Y la palabra amor, por ejemplo, no la usan, no existe, esta palabra no existe en su léxico. Lo único que hablan es de sexo. Y a veces si hablan de amor, lo usan de manera sinónima con la palabra sexo. Lo hacen como si fuese sinónimo. O sea, dicen amor cuando en realidad están hablando de sexo. Y es así. Lo hacen siempre. Y bueno, pues es una visión que realmente distorsiona por completo la realidad. Entonces, toda esta acusación de que hay que vigilar el lenguaje, que no minorice, que no ignore, que no ofenda, pues esto es precisamente lo que ellos hacen con todas las personas que no pertenecemos a esa minoría, porque no olvidemos, son una minoría. La mayoría de las personas no nos identificamos con las tendencias sexuales. De hecho, las personas, la mayoría, no nos definimos ni por nuestro sexo ni por nuestra sexualidad. Tenemos muchos, un abanico de elementos, desde que el mundo es mundo, desde los griegos de Platón y tal, para definirnos como seres humanos desde otra perspectiva. Bueno, entonces, respecto a esta perspectiva, ¿qué diferencia hay entre género y sexo? Bueno, la diferencia fundamental entre género y sexo es ninguna. La palabra género, tú eres italiana, sabes perfectamente que proviene del latín, nosotros hablamos una lengua romance, viene de genus, que quiere decir pues todas las características genéticas, de esta palabra viene la palabra genética, y quiere decir todas las características que tiene un ser humano desde su nacimiento, los genes, ¿vale? Incluido sus características sexuales. No en vano, perdón por utilizar siempre la palabra sexo, espero que nadie se ofenda, somos aquí todos muy liberales y no tenemos problema en utilizar esta palabra con tanto significado, porque es que lo tiene, ¿no? Bien, no en vano al aparato reproductor de las personas se le llama genitales. Son los genitales, la parte exterior del aparato reproductor son los genitales, que viene de genus, que de ahí deriva la palabra género. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión de que género y sexo significa exactamente lo mismo, porque es que realmente tienen el mismo
el mismo bien. Lo que pasa, ¿qué ha ocurrido con esto? Que cuando se inician los estudios de género, tendría que haber dicho los estudios de sexo. Pusieron género porque viene del mundo anglosajón, la iniciación de todo esto. Entonces, en el mundo anglosajón, la palabra sexo tiene connotaciones realmente como de hacer el acto, ¿no? Claro. Es muy procaces, o sea, sí, sí. Procaces, o sea, realmente, y como realmente la mentalidad protestante de por allá es bastante más reprimida que la nuestra, que no tenemos ningún problema en hablar de genitales y de todas estas cosas, porque son, al fin y al cabo, pues, cosas absolutamente naturales, sustituyeron la palabra sexo por la palabra género, que quedaba como más fina. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí... Es un poco la hipocresía un poco británica, que está siempre ahí por debajo. Pues sí, esta mentalidad victoriana, puritana... Sí, sí, sí. Que está hay muchas cosas buenas, pero en este aspecto siempre han sido un poco suyos respecto a nosotros, que somos más... Exacto. Los latinos pues sí. Somos más frescos, ¿no? Sí. En este aspecto, ellos son un poquito... Tienen esta otra característica que viene dada, y bueno, pues ocurrió eso. Empezó a hablarse no de los estudios de sexo, de las diferencias sexuales, sino de los estudios de género. Estos estudios de género son los que han analizado, han visto cómo son las influencias culturales a lo largo de la evolución de las personas, de los hombres y de las mujeres, cómo el hecho de ser hombre o mujer condicionaba su manera de estar en el mundo. Es lo que hoy se conoce como estudios de género, pero en realidad género y sexo es exactamente lo mismo. Entonces, a todo esto, que se le llama los estudios de género, pues se les ha catalogado así, como ha habido esto. El problema es que este feminismo de cuarta ola ha utilizado el término género para eliminar por completo el término sexo. Es decir, para ellos el sexo, la genética sexual de las personas no tiene nada que ver, o sea, no es importante, no es nada recurrente, y lo único importante es el género, es decir, lo exterior. Y este género con el que tú te identificas, esto los del colectivo LGTBI queer, esto es lo importante, con qué género te identificas tú, es decir, con qué sexo te identificas tú. Entonces, si eres sexualmente un hombre y te identificas con el género femenino, que no sé lo que es, porque no sé qué tipo de estereotipos funcionan por ahí para identificarte con el género, porque van contra los estereotipos, pero luego los imitan, no, es una cosa que no... Sí. No tiene ni pies ni cabeza. Van contra e intentan institucionalizar algo basado en estereotipos nuevos, inventados, a su medida. Bueno. No, del mismo género, simplemente se cambian de género, como ellos dicen, y funcionan con estereotipos del otro género que no es el suyo. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Yo, desde luego, no lo entiendo, me lo tendrían que explicar muy bien. Y bueno, me aguantaría la risa todo lo que pudiera, porque realmente... es una patraña. Bueno, pues esta ideología queer lo que te dice es que el sexo en realidad no es recurrente, que lo importante es el género que tú elijas, y directamente pasan a decir que el sexo no existe, que existe el género. Y el género es libremente elegido, es decir, hay una autodeterminación de género. Y esto lo están, bueno, pues es la base de esta ideología queer, que está apoyada por el colectivo LGTBI. Que es la base de la ley, nueva ley que quieren establecer de autodeterminación de género, y de la ley trans. Es decir, una persona se puede cambiar de sexo con una libertad absoluta, y puede cambiar también su género, ser Juan López, pues Juanita López, también por ley, y todo esto, digamos, es lo que esconde detrás la ideología esta ideología que se está, digamos, imponiendo desde las instituciones, y contra lo que no se admite ningún tipo de debate, ningún tipo de crítica ni discusión, porque ellos se amparan en el principio garantista de lo políticamente correcto, y cualquier crítica o disensión al respecto la califican de delito de odio. Es decir, te pueden caer unas multas de aquí te espero, simplemente por disentir, por hacer cualquier crítica y tal. Entonces, claro, la diferencia entre un debate que está abierto y que puede ser voluntario y abierto, y esto, pues es ideología totalitaria, completamente totalitaria. Claro. Bueno, y entonces, nosotros que somos lingüistas, ¿quería decir algo más? No, era el género, sí, entre sexo y género.
Te he explicado una acepción del género, pero sí. No hemos explicado lo que sería la acepción gramatical del género. Sí, exacto. Bueno, exactamente, porque ahora hay tanta confusión entre sexo y género y lo que es el género gramatical, que digamos a nosotros nos preocupa un poco más. Pues sí. Bueno, entonces el género gramatical es una característica que tienen las lenguas. En las lenguas románicas el género gramatical se inicia pues, en la época de los griegos con Aristóteles, que habla de género masculino y femenino. Identifica el género masculino con los seres animados, dotados de vida, y el femenino los inanimados. Y a partir de aquí se empieza con una confusión muy grande, porque parte de una diferenciación entre animado e inanimado, masculino y femenino, claramente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a partir de ahí pues, se va haciendo una evolución. Según el gramático Andrés Bello, sí que realmente masculino y femenino se ha fijado solamente en la diferencia desde el punto de vista del sexo, masculino macho, femenino hembra, en los animales y mujer-hombre en las personas. Pero realmente, si lo analizamos realmente cómo es, los nombres por el género hay de muchos tipos, ¿vale? Indican diferentes consideraciones. Las sexuales son muy pequeñitas. Por ejemplo, tenemos el nombre por el género, tenemos por ejemplo hombre y mujer, que son dos géneros distintos y dos palabras distintas. Después tenemos el género cuando informa realmente sobre el sexo, como que son, por ejemplo, cuando decimos hijo, hija, monje, monja, autor, autora. Y otras informaciones que también serían por parejas, por ejemplo, costurero, costurera. No se diferencian entre lo que sería el sexo, sino que el costurero es un sitio donde se guardan las cositas de costura, y la costurera, la mujer que cose. Cerezo, cereza. El árbol, el fruto. Farol, farola. No tiene nada que ver. Después, según el artículo, hay palabras que se diferencian el género, se la diferencia a partir del artículo, siendo el sustantivo exactamente el mismo, pero el artículo hace que varíen el género. Por ejemplo, el cónyuge y la cónyuge. El lente y la lente. El trompeta y la trompeta. Y después están después hay ambiguos que se pueden decir de las dos maneras, como por ejemplo el mar y la mar, y después están los de una sola concordancia, que algunos son sexuados y otros no sexuados. Los sexuados tenemos por ejemplo el camaleón, que se considera género masculino, sea macho o hembra, la serpiente, que exactamente igual se considera femenino, sea macho o sea hembra, porque las concordancias son en femenino, y los no sexuados, como son el cajón y la mesa. Por tanto, la diferencia al respecto del sexo es mínima, es muy mínima, y entonces se ha llegado realmente a esto. Entonces eso sería otra acepción del género. Y la tercera acepción del género sería, por ejemplo, lo que diferencia el género humano del género animal. Otro tema de género sería la calidad de algo, de qué género es esta tela, o directamente a nombrar una determinada mercancía. ¿Has traído el género? Esos son las muchas acepciones de la palabra género. Evidentemente, el concepto de género como estudios de género, ya lo he explicado antes, pues también está ahí. Y María José, ¿y qué es esto de ellas, nosotres, hijes? Que suena un poco raro, ¿no? Pues sí. Bueno, a raíz de todos estos problemas de lenguaje inclusivo, este grupo político de sociólogos, que no sé muy bien dónde cursaron sus estudios lingüísticos, lo desconozco, pero bueno, han llegado a relacionar que en español, en las lenguas romances, el género, resulta que cuando hablamos de hombres, de personas, pues es genérico, realmente nombra igual a mujeres y a hombres. Cuando hablamos de niños y niñas y decimos niños, niños es el término inclusivo, es el término que realmente incluye a los niños y a las niñas. Sin embargo, si decimos niñas, solamente hablaremos de las niñas, por tanto, el término que está marcado, el que es diferenciador, el que excluye es el femenino. Si decimos niñas al patio, se levantarán las niñas y se irán al patio. Y si decimos niños, se irán las niñas y los niños. Niños al patio, que es lo que hacemos cuando las maestras hacen cuando están en el cole.
¿no? Entonces, dicen que esto de que en el plural sea el masculino el que incluya a las chicas y a los chicos, a los hombres y a las mujeres, que no tiene por qué ser así, porque hombres y mujeres claramente son dos palabras distintas, es absolutamente, parte de una premisa absolutamente falsa y agramatical, ¿no? Pues que esto discrimina a las mujeres, ¿eh? Esto discrimina a las mujeres, como si realmente un tema gramatical como el género pudiese tener una importancia, y lo dicen que la sociedad patriarcal, ellos dicen, porque claro, ellos confunden el machismo con el patriarcalismo, que son dos palabras que no tienen nada que ver la una con la otra. Patriarcal tiene origen en lo que es el derecho, la sociedad patriarcal viene de la institución del paterfamilias, del derecho romano, y el machismo es otra cosa, no tiene nada que ver con el derecho, tiene que ver con problemas, con las patologías de las relaciones entre las personas. Y bueno, confunden estos dos conceptos cuando no, es realmente algo que en las 7000 lenguas que se hablan en el mundo, que tengan variación de género, hay unas muy poquitas, muy limitadas, un 20% pongamos, entre ellas las lenguas romances. Y también está clarísimo que hay muchísimas lenguas, por ejemplo africanas, que no tienen la variación de género. No la tienen uno solo para masculino y femenino, y sin embargo son sociedades extremadamente machistas, ¿eh? En muchas sociedades africanas pues no hace falta que expliquemos lo que hacen con las mujeres y la consideración que tienen al respecto de ellas, y no tiene nada que ver. Por ejemplo, en inglés, sí, exactamente, que tú eres experta, lo puedes explicar, ¿no? También. Bueno, sí, en inglés el plural they es indiferenciado para masculino y para femenino. O sea, no se puede clasificar como género de ningún tipo. Y bueno, ya hay lengua que pasan, digamos, del tema. Y ¿qué dice la Real Academia de la Lengua? Espera, que tengo que explicarte otra cosa que es más divertida todavía, es más divertida. Entonces, bueno, te dicen esto que desdoblan. Entonces, las soluciones que dan es que no se hable es que me cuesta buscar el ejemplo, porque realmente desdoblamos con toda naturalidad en muchísimas ocasiones, señoras y señores, chicos, muchas veces desdoblamos. Pero obligan a desdoblar los estudiantes y las estudiantes, que es lo mismo, porque no tiene estudiantas, no se dice, es como lo que decían de la portavoza, cuando voz es una palabra femenina que acaba en Z, no todas las palabras femeninas deben acabar en A. Bueno, entonces digamos que han montado todo esto, y las soluciones que dice que se pueden acabar con el machismo es que en lugar de decir los chicos, digamos las chicas y los chicos, ¿vale? Desdoblemos. Si no, otra de las opciones es que utilizamos los genéricos, ¿eh? El genérico de los chicos y las chicas, que sería la juventud, ¿no? La gente, la juventud, son todo palabras femeninas, y no pasa nada. De hecho, los abstractos en español son la mayoría femeninos, genéricamente femeninos. La soledad, la inteligencia, la estupidez, y no pasa nada, porque el género no tiene nada que ver con el machismo, ni con el embrismo, como lo quieran llamar. No tiene nada que ver, son cuestiones gramaticales. Y la tercera solución que aportan es añadir persona a cualquier tipo de definición. Por ejemplo, las personas estudiantes, las personas bomberos, las personas médicos, y la última y más bonita, las personas menstruantes, para eludir hablar de mujeres. Esto es lo último. Bueno, y nada, pues todo el mundo sabe que los morfemas masculinos en español, o sea, las terminaciones que dicen, que hacen las concordancias con el artículo, con el pronombre en español, y quedan como masculinas, en lingüística se le llama alomorfos, serían la O para masculino, la O, la E o nada, conjunto vacío, nada, y en femenino es la A. Pero esto así con pinzas, porque todos los que hemos estudiado lengua gramática sabemos que cualquier definición gramatical siempre con pinzas, ¿vale? Porque tenemos la O, la E, y sería la masculina, y la de femenina sería la A. Entonces dicen que las soluciones a todo esto, pues que sean estas. Y tú me preguntabas por el IGES y todas aquellas cosas, ¿no?
Bueno, otra cosa que me he olvidado decir, cuando toda la vida se ha dicho señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sí, y no ha habido la ningún BBC problema. ya lo tiene prohibido, ya no se puede. Pues estas cosas que van pasando. Otra cosa, cuando hablamos de las personas así en general, en el registro formal de la lengua, hablamos de ustedes y de usted. Ya. ¿De dónde viene ustedes? De vuestras mercedes, que es femenino. Vuestra merced, vuestras mercedes, usted, ustedes. Y con esto aludimos a todas las personas. O personas, yo ya no sé qué decir, ya me he perdido, me estoy empezando a perder ya en toda esta absurda maraña. Sí, en italiano también cuando hablamos de usted con alguien decimos lei sí, y se habla en teoría con algo que parece un femenino o es un femenino di sua grazia, ¿no? Lei. Bueno, y con total, absoluta naturalidad. Entonces, pero parece que no le importe mucho, ¿no?, de lo que dice la Real Academia Española. Sí, no les importa nada en absoluto. De hecho, lo que más les importa es que nadie se entere de nada. Porque sí, ellos utilizan una confusión, ¿no? Bueno, lo hacen queriendo. O sea, cuando asistes a una primera clase de lenguaje subliminal, de aquello de andar por casa, un cursillito, lo primero que te dicen es que para que algo tenga mucha importancia, no se tiene que entender nada de lo que se diga. Porque a esto le da prestancia. Esta retórica grandilocuente es la que ellos usan, exagerada, hiperbólica, grandilocuente, azuzada por el odio. Recordemos que la palabra hater hoy día, en inglés, no sé cómo se traduce en español, hater, odiador o... Sí, odiador, sí, una persona... Esto es una persona, vamos, un hater es un figura, Sí. O sea, esto es lo que azuza las redes. Entonces, todo esto quiere decir que bueno, todo este lenguaje subliminal tiene una retórica, una forma que se basa en esto. Dar de importancia, hermético, que no se entienda nada, palabras que se inventan todas las palabras, se inventan un montón de prefijos, hacen una neolengua para que ellos adquirir como protagonismo, prestancia y hacerse los superiores. Utilizan términos de lenguas extranjeras, TERF, CIS, queer, del inglés, claro, por supuesto, porque los norteamericanos son... no vas a comparar tú a un norteamericano con un latino de andar por casa, por favor. Entonces todo esto son como recursos muy baratos, es como sacar a una chica en bikini para vender un coche. O poner la palabra gratis, ¿no?, en publicidad, que vende seguro. Y esto lo hacen por eso. Además, la gente cree que es muy importante. Y como es tan raro, la gente no se preocupa de esto. Porque no lo entiende. ¿Cómo lo va a entender si es que es una falacia absoluta? Y esto es lo que están implementando en las escuelas. Sí, desgraciadamente, sí. Y ya te digo, desde el punto de vista del lenguaje, utilizar siglas, LGTBIQ+. Esto es lenguaje subliminal, o sea, hay un libro muy bonito que se titula Vender la moto, que lo pone, es un librín así, lo puede comprar cualquiera. Vender la moto, o sea, cómo se manipula el lenguaje para parecer que, qué prestancia, cómo sabe, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando a una persona no se la entiende, es sencillamente porque no sabe lo que dice, claramente. Y así, nosotras somos dos personas que sabemos de lo que hablamos, llevamos toda la vida con estos temas, somos lingüistas. Y realmente rara sería la persona que nos diga, mira, yo no entiendo lo que me estás diciendo, que no se lo podamos explicar de nuevo, de otra manera, para que lo entienda, con ejemplos, como sea. La gramática no es una cosa fácil ni de que se hable de ella de todos los días, pero se puede explicar perfectamente, no es una cosa. Todo el mundo la puede entender, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Porque me estabas preguntando por lo de hijes, no sé qué, no sé cuántos. Vale, resulta que en este colectivo LGTBI, los queer se declaran en español no binarios, es decir, no se identifican ni con hombre ni con mujer, o se identifican un poquito con hombre y un poquito con mujer, o un muchito con hombre y un muchito con mujer, o un muchito con hombre y un poquito con mujer, o con nada, con ninguno. Estos son ni más ni menos que los no binarios. ¡Wow! Los superstar, los no binarios. Estos son los que te ponen en los lavabos este simbolito raro, donde no pueden entrar, en la UAB salía el otro día, ¿no? No pueden entrar nada más que
alguien que no se sienta hombre ni mujer y los minusválidos. ¡Oh, qué bien, qué bonito, ¿verdad? Me encanta su inclusividad y su respeto. Me gusta mucho, es muy bonito. Sobre todo la inclusividad. Sí, muy bonito, ha sido muy bonito. Bueno, pues estos dicen que no quieren el desdoblamiento de chicos y chicas, porque ellos no se sienten ni chicos ni chicas. Es cuando te vienen con lo de chiques, con lo de chic, arroba, seguido de S, o chic, X, seguido de S, que no lo pronuncio porque simple y llanamente es impronunciable. Es impronunciable directamente, o sea, no puedo pronunciarlo. Sí, sí, sí. Sí, como en italiano hay esta propuesta de pasar desde, bueno, también en italiano tenemos género masculino marcado por la O en el singular y el femenino marcado por la A en el singular. Y la propuesta en ese sentido ha sido poner la schwa, que es un sonido de vocal neutra. Entonces, en lugar de decir, yo qué sé, la vida es bella, diríamos la vida es bella. Bueno, pues no sé, cantaremos ópera así, no sé, parece como, no sé, es muy, yo lo encuentro un poco triste, honestamente, sobre todo porque es querer encontrar una discriminación, una razón, ¿no? Para tener odio o tener mala leche respecto a algo que no lo tiene para nada en su origen, en su esencia. Nadie se siente ofendido para sentirse llamar con las características de su propia lengua, ¿no? Lo que pasa es que es muy espectacular, puede producir un ¿cómo? Y es muy barato. Entonces, a este grupo de presión LGTBI le resulta muy barato y muy espectacular todo esto. Y así, de alguna manera, ponen como una cortina de humo para que los verdaderos problemas sociales de los hombres y de las mujeres no salgan a la luz. Exacto. Es que no es más que una cortina disuasoria de los problemas reales que estamos. Se basan en estupideces que además les salen baratísimas, porque como son tan espectaculares, pues nada, es absolutamente subliminal. Sí, es que lo hacen así por eso. Juegos artificiales, es poner colorines a todo y para crear, o sea, una cortina de humo respecto a los problemas concretos de la vida de las personas. El problema es que tiene agujeritos, son como estos cántaros que tienen agujeros y se va el agua, porque resulta que te eligen el neomorfema E para ellos, ¿no? De los alomorfos que ellos eligen el E, el arroba y la X. Pero es que el E resulta que es un alomorfo masculino. Cuando yo digo IG, estoy hablando de IG masculino, porque el morfema E es una marca de masculino en español. Claro. Es la O, la E o nada. O ninguna vocal, digamos, pero la E es masculina. Entonces, claro, como no saben nada de lengua, como se han olvidado, hablan bla, 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 y no abren ni siquiera el manualito de gramática de primero de primaria, pues ¿qué hacen? Pues hacen el ridículo. Y lo hacen, y además justificado y amparados por un Ministerio de Igualdad, que se supone que está luchando y representa a las mujeres. Pero si las personas menstruantes ya no nos dejan ni siquiera la consideración humana en el sentido no animal. Todas las hembras menstruan, incluso sí, las vacas, las conejas, pero es que nosotras somos mujeres, no somos hembras menstruantes. Es una absoluta... Es tan ridículo lo que hacen, nos ponen tan en ridículo las mujeres, no, de verdad. Que de verdad, precisamente nosotras las mujeres que realmente luchamos por los derechos de las personas, de las mujeres y de los hombres, y tenemos estudios, es que no podemos estar calladitas, no podemos seguir calladas. Sí, eso es una paradoja total. Sí. No se sabe si reír o preocuparse seriamente, porque es bastante preocupante, honestamente. Sobre todo porque parece un gran desperdicio, ¿no? De recursos, una gran mentira en el fondo, ¿no? Respecto sí, a lo que se podría hacer para crear cultura de verdad, para crear acogida, para crear buenas relaciones, para crear empatía, para estar bien con todo, independientemente de cómo se expresa y de cómo se siente, pues
no lo sé. Es absolutamente patológico, Sí, o sea, sí. es patológico, pero realmente, si nos basamos en los estudios de patologías de la comunicación humana, entramos aquí, pero por la puerta grande. O sea, uno, se lo inventan; dos, parten de premisas subjetivas, artificiales, falsas, incoherentes, y aparte, falta de rigor y aparte científico. hay una cosa que es muy preocupante, creo, que se lo quieren imponer. O sea, lo quieren imponer por los medios de comunicación, entrando en las escuelas, entrando en los institutos, hablando de esto como algo inevitable, algo que se tiene que hacer para estar mejor. Pero ¿quién tiene que estar mejor? Y no se dan cuenta que esto está muy, muy lejos del sentir y del lenguaje normal, del lenguaje de los jóvenes, del lenguaje que hay, cultural, natural, que tenemos, ¿no? Exactamente. Cuando, por ejemplo, miramos los estudios de sociología del lenguaje, sabemos perfectamente que los cambios lingüísticos son fenómenos naturales que ocurren en la población, y son cambios que van desde abajo. El pueblo, la gente habla de una manera por economía lingüística, porque le apetece. Porque le apetece y porque es eficaz respecto al entorno y la sociedad real, respecto a la realidad que están viendo. Entonces, aquí está clarísimo que una minoría respetabilísima y que todo el mundo pues está encantado de acoger y de respetar naturalmente, quieren ponerse y imponer sus normas y imponer su absoluto punto de vista. Entonces, aquí la gente lo ve enseguida, o sea, no hace falta tanta cultura o tanta... Sí, que va bien tenerla para argumentar, defender y, digamos, desvelar, digamos, todo este montaje, pero la gente lo ve enseguida que esto no tiene fundamento, no le resuena de ninguna manera. Sí, todas estas personas que se sienten desamparadas ante estas cosas que no entienden nada, porque es que realmente hay que desenmascararlas, hay que deconstruir toda esa patraña, porque no se le puede llamar... es que no es cultural, es una pura ideología. Entonces, por eso te estaba comentando que los cambios vienen desde abajo, son naturales, y por ejemplo cuando desdoblamos mucho, cuando se está todo el rato desdoblando, los textos a veces son incoherentes, porque a veces desdoblan los sustantivos pero no los adjetivos, los artículos no, los pronombres sí. Todo esto causa inseguridad, es muy farragoso y muy incómodo, y a la gente, pues claro, le cuesta redactar así. ¿Cómo vas a hacer un texto mínimo, con una entidad mínima de estilo literario, con ese lenguaje farragoso? Y además puede ser inseguro desde el punto de vista legal, puede llevar a textos inseguros, a textos ambiguos, a textos... Y bueno, lo más importante de todo esto es que realmente los cambios que se producen en la lengua a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre han sido naturales, desde abajo hacia arriba. Pero es que este cambio que nos están imponiendo viene desde arriba hasta abajo. Y ojo que lo critiques, porque estás haciendo delito de odio y te ponen multas. Al contrario. Se llama totalitarismo. Exacto. Los cambios lingüísticos vienen de lo natural, como las plantas crecen y se desarrollan y evolucionan, la vida. Este cambio nos viene de arriba. Esto, cuidado, ¿cómo se llama? La neolengua. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de este libro tan bonito, 1984, ¿no? Y el Gran Hermano, que no me estoy refiriendo a la telebasura, me estoy refiriendo a la obra de George Orwell. Bueno, pues nada, os lo recomiendo, porque realmente, ¿qué es esto? ¿No? ¿A dónde vamos? Cada cosa... Tenemos la obligación, como mujeres, como lingüistas, de explicar y de construir todo esto, y que las personas sepan que cuando algo les parece absurdo, es que es absurdo. Sí, exacto. Sí. En ese sentido, sí, no se tarda mucho en desenmascarar todo esto. Sí, la verdad es que muchas veces te sale la sonrisa, pero no por querer reírse de nadie, máximo respeto siempre, pero porque sí. Bueno, que no se sabe la lección, no se puede uno reír, pero la lección no se la saben. Ya, sí. O sea, si le preguntas a un chaval que es un sustantivo y no se lo sabe, pues mira, no se lo sabe, pero no se lo sabe. Y a veces dicen cosas que pueden resultar, pues pueden hacer gracia. Ya. Bueno, María José, bueno, ha sido
Bueno, ¿qué dice no. Me parece que te quedó. Me hiciste la pregunta de que qué dice la Real Academia de la Lengua. Sí, sí. Bien, la Real Academia de la Lengua claramente se ha estipulado digamos que este autodenominado lenguaje inclusivo que está propiciado desde el Ministerio de Igualdad no lo avala. Literalmente cito lo que dice el texto de la Real Academia de la Lengua, dice que supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. Eso es falso, porque el uso del masculino genérico en los plurales existe en montones de lenguas, que no lo usan, que utilizan, no existe esta diferenciación, y sin embargo son sociedades machistas, no, lo siguiente. Asimismo, bueno, también tenemos que hablar de que se creó una comisión desde la Real Academia de la Lengua para analizar el texto constitucional, nuestra Carta Magna de 1978, y la RAE estipuló también lo siguiente, que está por unanimidad el texto de la Constitución española, utiliza un castellano correcto en términos normativos y gramaticalmente impecable, aunque puede, por supuesto, abrirse a ciertos cambios y matices, pero no en lo que se refiere a la estructura morfológica de la lengua, porque la estructura morfológica de una lengua es algo interno y cambia naturalmente, porque va cambiando si cambia. Donde sí que podemos incidir es en el léxico, en las palabras que empleamos, en las estrategias comunicativas, en las luchas de poder que se establecen superior, inferior, enfrentamiento. Ahí sí podemos incidir, pero no en la morfología. Ha defendido la Real Academia que el género masculino, por ser el no marcado, no excluye a las mujeres, y remarca que decir todos y todas, de la misma forma que aplicar el lenguaje inclusivo, ya sea poniendo el neomorfema X, la arroba o la E, esta que se quería ser un neomorfema no binario y sin embargo es un alomorfo del masculino claramente, en lugar de plural es incorrecto. El uso de la X como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario e impronunciable. Por lo tanto, aquí tenemos clarísimo lo que dice la Real Academia de la Lengua Española con respecto a todo esto. Entonces, pues nada, esto sería uno de los argumentos que esgrime la ideología de género, LGBTI, queer, con sus no binarios y todas estas historias, simple y llanamente para aplicar e implementar la ideología de género, que es la ideología amparada por toda la presión globalista de un capitalismo que hoy día nos viene disfrazado de izquierda y que lo único que está provocando es estar amparado por ese principio de lo políticamente correcto para poder acusar de delito de odio a cualquier persona como nosotras que en un momento determinado, gramática en mano, seamos capaces de decir esto es lo que es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Exacto. Y que por otro lado estamos absolutamente abiertas a acoger, repito, cualquier persona por cómo quiera expresarse, pero al menos que se exprese de manera entendedora, como se dice aquí en Cataluña, que se pueda entender claramente, comprensible, exactamente, empática. Understandable, exactamente, de manera empática, de manera socialmente abierta, comunicativa y colaborativa, pues muy interesante. Sí, hay una cuestión que nos hemos dejado un poquito en el tintero, que esta cuestión lingüística, ¿no? que le dan tantísima importancia, es que no es más que un lavado lila que utiliza el Ministerio de Igualdad para eludir los problemas reales de los hombres y las mujeres, que son, y los hay, y muchos. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, eluden con esto pues, todos los problemas sociales que realmente tienen las personas, los hombres y las mujeres, como son el fracaso escolar, las tasas universitarias, los posgrados, la vivienda inalcanzable, los trabajos inseguros, los sueldos precarios, la imposibilidad de formar una familia y tener hijos, los graves problemas de salud física y psicológica postergados. Esta ideología intenta acabar con esos vínculos humanos
que hace que las personas quedemos en absoluta soledad y desprotegidas y a merced de los abusos del poder, precisamente de los que están ahí arriba. Porque además todas estas personas faltas de recursos tienen el pensamiento narcotizado por todo este lenguaje tóxico, evidentemente por la proliferación de drogas de todo tipo. No me estoy hablando solamente de psicotrópicos, sino de todas las drogas que funcionan por ahí, y una sexualización absoluta de la sociedad. De hecho, cuando están hablando todo el rato de la identidad humana, no están hablando de la identidad humana, están todo el rato alrededor de la identidad sexual, todo el rato. Y entonces, bueno, esto no es lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es aquel que puede hablar, por ejemplo, cuando hablamos del deporte paralímpico, de las personas discapacitadas. Exacto. Y no hablamos de todas aquellas palabras de inválido, yo sé, sino de persona discapacitada y deporte paralímpico. Cuando, por ejemplo, ellos también han acuñado un término que sería persona racializada de los logos inclusivos. Racializada para aludir a personas de una raza diferente. ¿Diferente de quién? ¿De quién? ¿Y qué es eso de catalogar al ser humano según las razas? Sí, es muy feo. Eso es preocupante, diría, ¿no? Es muy preocupante. Porque tiene matices que recuerdan épocas muy oscuras. Sí, recientes. Sí. Todo tiene un cierto matiz, sí. Todo tiene un cierto matiz. Sí. Un poquito como buscando un tipo de hombre distinto, un neo-hombre, una neo-persona. Sí. No sé, como buscando una persona mejor. Sí, una especie de ser. Es como... Quieren ser superiores, ¿no? Super no sé qué, ¿no? No sé como qué. si hubiese otro género humano diferente, superior o algo. Sí. En fin, la palabra existe, pero yo no la voy a decir, por si acaso, porque no me fío, pero la palabra existe. Y sí que hace un tufillo genético. Tiene un tufillo genético. Desde luego lo tiene económico. Que resulta baratísimo, que no haya familias, que nadie se junte, que nadie luche, que no haya sindicatos, que nadie tenga que salir a la calle porque sus hijos no comen, que los chavales fracasen escolarmente porque al final no van a poder pagarse la universidad porque es carísima. No pasa nada, que estudien solo los ricos y todo estupendo, ¿no? Bueno, lo que hablábamos de las personas racializadas, no se puede definir a una persona. Una persona tiene un nombre, un apellido y un lugar de origen. ¿Y de qué color es su piel? ¿Qué matiz tiene? Pues es una característica, pero no es. Hay personas más morenas, hay personas menos morenas, rubias, ojos negros, color de ébano, pero persona racializada, o sea, ¿comparado con quién? O sea, ¿cuál es la raza? No, en fin, no, es algo tan casposo que ya el siglo XXI debería estar muy... Y sí que se pueden hacer muchas cosas para utilizar un lenguaje inclusivo. Las patologías del lenguaje comunicativas entre los hombres y las mujeres parten de la base de que las personas, hombres y mujeres, no somos iguales, que no hablamos igual, no hablamos lo mismo, no hablamos de las mismas cosas, no utilizamos las mismas estrategias comunicativas, no empleamos el mismo tono de voz. Y todo este ajuste comunicativo para lograr la igualdad, la equidad entre hombre y mujer es lo único que puede hacer para que realmente exista un feminismo equitativo, una sociedad equitativa. Y esto se hace a través del estudio de la lengua para procurar no ofender, sino acoger, entender. La empatía. En el seno de la familia, la única manera de frenar la violencia es atajar desde la causa, no las consecuencias, sino las causas. La incomunicación es realmente un problema de comunicación muy fuerte. De inclusividad. Las mujeres, la actitud que tomamos a veces delante de las reuniones de trabajo, pues una actitud abierta, realmente no sumisa, la voz, no hablar con una voz aguda, no estar siempre sonriendo, no hace falta sonreír siempre, porque cuando una mujer pues muy simpática y amable que quiera ser, pues puede no quedar seria. El hombre también puede mejorar sus estrategias, no dando órdenes directas, pero bueno, esto daría para otro programa larguísimo, que sería cómo mejorar la comunicación humana, y estaría esto, vamos, interminable. Pero habrá otras oportunidades para hablar de esto, que es interesante, concreto, y sí, puede ayudar a mejorar situaciones
reales, de vida real. No, sí, es que esto es así, o sea, partamos de la base de que las personas, para vivir lo contrario de alguna manera de la comunicación, sería el enfrentamiento lleva a las guerras, y las guerras se pueden solucionar porque somos personas, y la diferencia entre las personas y los animales es el lenguaje articulado, las palabras, que tienen que ser palabras constructivas, que se entienden, que todo el mundo acepta naturalmente, que todo el mundo siente como propia, como auténtica, y con la cual se siente naturalmente identificado. Y entonces todos estos grupos lo único que buscan es el enfrentamiento, además agresivo, ya te digo que en redes son los haters los que triunfan y todo esto. Entonces, nosotras desde nuestra, porque Paola y yo, claro, ya lo sabéis, que somos miembros, que no miembras de la Asociación de Mujeres por la Igualdad, y trabajamos en todos estos temas que atañen a las mujeres y a los hombres, porque al lado de las mujeres siempre están los hombres, al lado de los hombres las mujeres, los buenos hombres y las buenas mujeres, frente a este ansia de poder que manipula el lenguaje como mecanismo de control. Nosotras queremos velar porque exista un lenguaje que busque ese conocimiento sincero del otro, que solo puede inspirar el verdadero amor hacia las personas, incluso mujeres y hombres. Y creo que en esta conclusión que he establecido se puede entender un poquito por qué incluso mujeres y hombres, porque también tenemos derecho y debemos luchar por seguir existiendo. Es muy bonito esto que acabas de decir, María José. Creo que es fundamental y repito, sí, seguir existiendo como mujeres, como hombres y como personas que se expresan según su esencia. Y bueno, con esto vamos a dar por concluido. En este mundo cabemos todos cabemos. Absolutamente todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias Paola. Ha sido una conversación agradabilísima contigo. Bueno, lo mismo digo porque eres tan profunda y tan informada y has podido explicarnos con tanta claridad muchas cosas que no están al alcance, digamos, de todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se me haya podido entender. De todas maneras, habrá más momentos, más conferencias y más para que haya una participación de personas, que creo que hay muchas personas muy confundidas, sí, y muy preocupadas por todo esto. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti, María José. Gracias a todos por estar aquí.